Bienvenidos, amigas y amigos, a la lección número 5 de este curso de trading del Club AVA y el Club FXP.com. Hoy vamos a ver cómo realizar trading con índices bursátiles. Primero veamos este mensaje. Al invertir periódicamente en un fondo indexado, por ejemplo, un inversor que no sabe nada puede superar a la mayoría de los profesionales de la inversión. Lo dijo Warren Buffett, quien es uno de los hombres más ricos del mundo. Y su riqueza ha sido gracias a los fondos de inversión y a las operaciones de acciones en el mercado accionario. Entramos en materia. ¿Cómo hacer trading con índices bursátiles? Antes que nada, debemos saber que los índices son solo números, de tal manera que no es posible comprarlos o venderlos directamente, es decir, no hay ningún activo que se pueda poseer o intercambiar. Por ello, para invertir en función del precio de un índice, es necesario seleccionar un producto que se base en su rendimiento. Hay varios entre los que puedes elegir. Están los fondos indexados. Se trata de un fondo de inversión especializado que intenta replicar los movimientos de un índice en concreto. Para invertir en este tipo de productos es necesario contar con un gestor de fondos. También están los fondos cotizados en bolsa o ETF por sus siglas en inglés. Se trata de un tipo distinto de fondo índice que puede comercializarse como un valor en un mercado de valores. Al igual que el de valores, el precio de los ETF puede cambiar a lo largo del día a medida que se compran y venden. En la actualidad, el ETF más grande del mundo es el Standard & Poor's S&P 500. Por último, están los instrumentos derivados. Se trata de productos financieros que derivan su precio a partir del rendimiento de un instrumento subyacente. Por ejemplo, futuros, binarios o contratos por diferencia, los más conocidos CFDs. Ahora veamos cómo invertir en fondos indexados. Un fondo indexado es una inversión que sigue un índice de mercado generalmente compuesto por acciones o bonos. Los fondos indexados invierten en todos los componentes que están incluidos en el índice que rastrean y tienen administradores de fondos cuyo trabajo es asegurarse de que el fondo indexado funcione igual que el índice. Veamos los 3 pasos a seguir para invertir en fondos indexados. Primero, elija el índice que desea rastrear o seguir. Elija un fondo que siga o rastree su índice seleccionado. Compre acciones de ese fondo indexado. Vamos a verlo en detalle. El paso 1 sería: elija un índice. Hay cientos de índices diferentes que pueden rastrear usando fondos indexados. Aquí hay una breve lista de algunos índices principales adicionales desglosados por la parte del mercado que cubren. En el caso de las acciones estadounidenses, está el Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq. También están las pequeñas acciones estadounidenses, las acciones internacionales y los bonos. Además de estos índices amplios, puede encontrar índices sectoriales que están vinculados a industrias específicas, índices de países que apuntan a acciones en naciones individuales, índices de estilo que enfatizan compañías de rápido crecimiento o acciones con precios de valor, y otros índices que limitan sus inversiones en sus propios sistemas de filtrado. Sigamos al paso número 2. Elija el fondo adecuado para su índice. Una vez que haya elegido su índice, generalmente puede encontrar al menos un fondo de índice que lo rastree. Para índices populares como el Standard & Poor's 500, es posible que tenga una docena o más de opciones, todas siguiendo el mismo índice. Si tiene más de una opción de fondo indexado para el índice elegido, querrá hacer algunas preguntas básicas. Primero, ¿qué fondo indexado sigue más de cerca el rendimiento del índice? En segundo lugar, ¿qué fondo indexado tiene los costos más bajos? En tercer lugar, ¿existen limitaciones o restricciones en un fondo indexado que le impidan invertir en él? Y finalmente, ¿el proveedor de fondos tiene fondos indexados que también le interesen utilizar? Las respuestas a estas preguntas
deberían facilitar la elección del fondo indexado adecuado para usted. Por último, el paso número 3. Comprar acciones de fondos indexados. Para comprar acciones de su fondo indexado elegido, normalmente puede abrir una cuenta directamente con la compañía de fondos mutuos que ofrece el fondo. Alternativamente, puede también abrir una cuenta de corretaje con un corredor o broker que le permita comprar y vender por su cuenta acciones del fondo indexado que le interesa. Creo que están claros estos 3 pasos. Sin embargo, si tienen dudas, contáctenos a través de la página clubfxp.com. Allí, en la sección de contacto, pueden hacer todas sus preguntas referentes a esta lección. Sigamos. Veamos los costos y características de los fondos indexados. Una vez más, al decidir cuál es la mejor manera de comprar acciones de su fondo indexado, vale la pena considerar los costos y las características. Pues algunos corredores cobran más a sus clientes por comprar acciones de fondos indexados, lo que hace que sea más barato pasar directamente a través de la compañía de fondos indexados para abrir una cuenta de fondos. Sin embargo, muchos inversores prefieren tener todas sus inversiones en una sola cuenta de corretaje. ¿Han entendido esto? Quiere decir que algunos brokers, si nosotros queremos operar por cuenta nuestra y comprar las acciones, nos van a cobrar más de lo que le cobran a un fondo indexado. Por ello, muchas veces es mejor operar a través de estos fondos indexados. Si prevé invertir en varios fondos indexados ofrecidos por diferentes administradores de fondos, entonces la opción de corretaje puede ser su mejor manera de combinar todas sus inversiones en una sola cuenta. Ahora veamos por qué invertir en fondos indexados. Invertir en fondos indexados es una de las formas más fáciles y efectivas para que los inversores generen riqueza. Los fondos indexados pueden convertir su inversión en un gran nido de huevos a largo plazo. Y lo mejor de todo, no es necesario que se convierta en un experto en los mercados de valores para hacerlo. Los puntos claves, el por qué invertir en fondos indexados, uno de ellos minimiza el tiempo que dedica a investigar acciones individuales. Quiere decir esto que puede confiar usted en el administrador de la cartera del fondo para invertir en un índice que ya incluye las acciones en las que usted desea invertir. Por otra parte, puede invertir con menos riesgo, pues la mayoría de los índices incluyen docenas o incluso cientos de acciones y otras inversiones, y la diversificación lo deja menos propenso a sufrir grandes pérdidas si algo malo le sucede a una o dos empresas del índice. Ejemplo, si usted pierde con 2 empresas en un fondo de estos, puede estar ganando con 5 y ello compensa las ganancias que usted está buscando. Veamos otro punto. Los fondos indexados están disponibles para una amplia variedad de inversiones. Quiere decir que puede comprar fondos indexados de acciones y fondos que cubren las 2 grandes partes de las estrategias de inversión de la mayoría de las personas. Otro de los puntos es que es mucho menos costoso. Aunque suena un poco redundante, los fondos indexados suelen ser menos costosos que las alternativas como los fondos administrados activamente. Esto se debe a que un administrador de fondos indexados solo tiene que comprar las acciones u otras inversiones en un índice. Usted no tiene que pagarles para que traten de elegir sus propias acciones. Por otra parte, usted paga menos impuestos. Los fondos indexados son bastante eficientes desde el punto de vista fiscal en comparación con muchas otras inversiones. Y por último, es mucho más fácil cumplir con su plan de inversión. Cuando usted utiliza fondos indexados, puede invertir automáticamente mes tras mes e ignorar los altibajos a corto plazo, con la confianza de que participará en el crecimiento a largo plazo del mercado. Bueno, esperamos que hayan entendido toda esta parte, el por qué invertir en los fondos indexados. En conclusión,
¿Son los fondos indexados una buena inversión? Veamos. Durante los últimos 10 años, los fondos indexados, los ETF y los fondos mutuos han superado sistemáticamente a los fondos gestionados activamente. En general, los fondos indexados pueden ser una muy buena inversión. Sin embargo, antes de invertir, investigue cuidadosamente los posibles fondos indexados o compras de ETF, ya que no todos son iguales. Algunos inversores pueden encontrar sus propias respuestas y otros pueden necesitar la ayuda de un asesor financiero. Continuamos y veamos ahora cómo invertir en los contratos por diferencia o CFDs. Los CFDs son uno de los instrumentos financieros más utilizados en la actualidad. Son dinámicos, sencillos de utilizar, ofrecen una rentabilidad enorme y cuentan con unas tasas de entrada bastante bajas, lo que permiten a muchos inversores puedan operar con ellos. Sin embargo, los contratos por diferencia también son un instrumento que, si no se sabe utilizar, puede conllevar a cierto riesgo. Por ello es necesario seguir básicamente las siguientes recomendaciones. Se debe conocer al menos el análisis técnico de los mercados financieros. Al operar por su cuenta, se debe conocer al menos el análisis técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener algún conocimiento de trading. El análisis técnico es uno de los sistemas con los cuales operamos en los mercados financieros, al igual que el análisis fundamental. 2. Por sus características, comisiones y requerimientos iniciales, los contratos por diferencia se adaptan perfectamente a operaciones a corto plazo. Quiere decir que vamos a operar intradía. Operaríamos a corto plazo, o sea, horas o días, no a largo plazo como meses, años, al igual que hacen los fondos de indexados o fondos de inversión. Por otra parte, hay que controlar el apalancamiento. Para las personas que no saben qué es el apalancamiento, es un elemento de doble filo. ¿Por qué? Porque al igual como podemos ganar mucho dinero, también lo podemos perder. ¿Está claro? ¿Por qué? Les voy a explicar acerca del apalancamiento. El apalancamiento es como un préstamo que nos hacen los corredores o los brokers para que nosotros podamos operar con un monto pequeño grandes cantidades de acciones, contratos por diferencia. Otro de los puntos que debemos tener en cuenta es diversificar. Significa cubrir posibles pérdidas en una operación de un contrato por diferencia, abriendo operaciones también en otros índices diversos. Por último, yo creería que la más importante, tenemos que tener una correcta gestión del riesgo. Aplicarlo de una manera disciplinada. Esto tiene que ver con el plan de trading. La gestión del riesgo, como lo hemos analizado en otras oportunidades, es la forma en que nosotros gestionamos nuestro dinero. No podemos exponer todo nuestro dinero a un contrato por diferencia. Debemos ir poco a poco en los mercados. Para ello debemos tener un plan de trading. Bueno amigos, yo creo que está claro todo esto. Ya para resumir la lección número 5, hemos visto que un índice es solo un número, no un activo como tal. También vimos que los fondos indexados son la mejor opción para las personas que quieren invertir, pero que no tienen ningún conocimiento para realizar trading. Y por último, otras opciones de inversión son los ETF o fondos cotizados en bolsa, como también podemos invertir en instrumentos derivados como los contratos por diferencia. De esta manera, amigos y amigas, terminamos esta lección número 5 y los espero en la próxima. Muy amables por su atención.